Buenas noches, estimados estudiantes. Soy la licenciada Ana González, asesora virtual de su Universidad Santander en la materia de Sistema de Justicia Penal y Acusatorio. Con lo cual comenzamos con nuestro orden del día, en el cual pues les doy la bienvenida a esta materia y a esta clase, que espero que tengan oportunidad de ver la grabación. Vamos a ver lo que es el enfoque general de la materia, la revisión de algunos temas que les serán de utilidad también para realizar sus productos, una zona de dudas y preguntas, tanto de los temas como de las actividades a realizar, y posteriormente pues pasaremos a lo que es el cierre. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta clase y estas presentaciones? Pues lo que es el antecedente del sistema penal acusatorio, reformas constitucionales en materia de seguridad pública, que evidentemente también tiene que ver con la materia penal, las salidas alternativas al proceso y lo que es la investigación del delito dentro del sistema acusatorio. Como saben, pues son temas relativamente ya no tan nuevos, pero sí para muchos desconocidos de cómo es de que se llevan a cabo los procesos o simplemente pues para qué sirven. Y nosotros como estudiosos del derecho, pues bueno, debemos de estar un poquito más adentrados en todos estos temas. El sistema acusatorio, su razón histórica, pues fue precisamente la creación de este sistema, ya que nos daremos cuenta de que fue precisamente para buscar terminar con abusos y arbitrariedades que se daban en los procedimientos que antiguamente se empleaban. Por ejemplo, algunos de ellos en la Court of Star Chamber y en las Courts of High Commission en Inglaterra durante el siglo XVII, es decir, nació con el fin de impedir abusos de poder por parte del Estado sobre los ciudadanos ingleses. Recordemos que muchos países tienen este sistema penal que para nosotros todavía relativamente es nuevo. Hoy por hoy su razón de ser es la incorporación a otros procesos penales que sigue siendo la misma salvaguarda de los derechos del individuo y se basa en el respeto a ellos, particularmente en la protección de la libertad considerada por todo el mundo como lo más sagrado para cualquier persona, lo que es la libertad. Lo que fue la reforma constitucional en materia penal fue publicada el día 18 de junio del 2008, y nos suministra la base para realizar una profunda transformación del sistema penal mexicano. Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública, es decir, los cuerpos policíacos que se dedican a lo que es la prevención del delito, la procuración de justicia, es decir, el trabajo del Ministerio Público, el monopolio de la acción penal que desaparece al menos en gran parte, y la administración de justicia a través de la incorporación de elementos del debido proceso legal y de los llamados juicios orales, que con esto viene a cambiar todo el sistema procesal, y la ejecución de las penas privativas de la libertad. Se trata de una de las reformas más importantes de los últimos años. A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, abre una serie de perspectivas y retos que habrá que calibrar con detenimiento si queremos que no se quede como puro papel mojado, tal como ha sucedido con otras reformas constitucionales recientes, aunque se ha debatido con intensidad acerca de su contenido y sobre las ventajas y riesgos que ofrece. Lo cierto es que casi todos los que han comentado reconocen que se trata de una reforma que no solamente era necesaria, sino también urgente. El procedimiento penal mexicano está en completa bancarrota, es muy caro y no satisface ni garantiza los derechos de las víctimas, de los procesados y de los agentes de la autoridad que intervienen en su desarrollo. Una de las diferentes etapas que integran el proceso penal, las cuales abarcan desde la prevención de los delitos a cargo de las policías locales principalmente, pasando por la integración de las averiguaciones previas que realizan los ministerios públicos, el desarrollo de la etapa de juicio que corresponde a los jueces penales y la ejecución de las sentencias privativas de libertad
que se lleva a cabo en las cárceles y reclusorios de la República. Presentan enormes problemas y en términos generales están marcadas por una notable ineficacia. La policía no previene los delitos. Los ministerios públicos no saben investigar. Y en consecuencia integran muy malas averiguaciones previas. Los jueces son indolentes y casi nunca están presentes en las audiencias. Y en los reclusorios, los menos que se hacen atender es el mandato constitucional que ordena que se logre la reinserción social de los sentenciados. Como segundo punto, pues tenemos que en este contexto consideramos que la reforma penal se presentaba como una necesidad urgente y su atención por parte de los legisladores está más que justificada. Otra cosa es que el contenido de la reforma haya dejado descontentos a muchos debido al intento de conciliar los intereses del gobierno para contar con mayores elementos jurídicos en su lucha contra la criminalidad organizada, por un lado, y los propósitos de la sociedad civil por modernizar nuestro sistema penal y hacerlo compatible con las mejores prácticas internacionales por el otro. No son dos propósitos que puedan convivir pacíficamente, pero los legisladores se las ingeniaron para meterlos juntos en la reforma. En las páginas que siguen intentaremos ofrecer un esbozo general del nuevo procedimiento penal, tomando como base el contenido del artículo 20 de la Carta Magna, el cual fue objeto de una revisión completa. Como podemos ver más que nada, dentro de estos puntos, pues siempre la función de las policías ha sido precisamente poder prevenir el delito en dado caso de sospecha, pero para ello necesitan también pues llevar a cabo lo que la misma ley de seguridad señala. Y afortunada o lamentablemente, pues vemos hasta la fecha de que reciben órdenes, pero pues muchas veces no son las que realmente se necesitan. Porque ya si bien es cierto de que pueden intervenir, la mayoría de las veces son los que terminan siendo procesados en vez de lo que lo haga un delincuente, ¿no? De cómo se están llevando a cabo esta protección de los derechos humanos, que también fue una de las primicias precisamente para estas reformas constitucionales y ver la manera de cómo se iba a implementar este nuevo sistema de justicia. Se hablaba precisamente de los abusos por parte de las autoridades en general, hablando como de las policías, ministerios públicos, policía judicial, etcétera. Que no se les trataba como personas, de que muchas veces agarraban inocentes, de que se practicaba la tortura, de muchas cosas que precisamente es lo que se trata de evitar. Anteriormente, pues, más bien el sujeto detenido, pues era culpable mientras no demostrara lo contrario. Ahora, pues, bajo este principio de inocencia, es al revés, dado de que ahora la persona detenida siempre deberá ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se va a demostrar? Pues precisamente por medio de toda esa información que va a recabar el Ministerio Público en coadyuvancia con las policías. Como sabemos, desaparecen procuradurías, se incorporan fiscalías, desaparece policía judicial como tal, aparece lo que es la policía de investigación. Todas estas policías deben de tener prácticamente la misma capacitación. ¿Por qué? Porque aparece la figura precisamente del primer respondiente, que es la primera autoridad en llegar y de conocer los hechos y de actuar. Entonces, todo esto tiene que ser en base a los protocolos, ya que si no lo hacen bajo este margen de la ley, pues cuando se llevan a cabo por lo menos la primera audiencia de control para la calificación
de legal o de ilegal la detención por parte de las policías, si se hizo algo mal, aún siendo la persona detenida responsable de algún hecho ilícito, pues simplemente queda en libertad. ¿Por qué? Porque no hicieron bien su trabajo las policías, porque faltó algún elemento normativo, porque faltó algún elemento durante este proceso. Entonces, es necesario que desde ahí se comience por el cambio, pero se comience con una buena capacitación. Entonces, vamos a ver que dentro de este sistema, de esta materia, hablamos mucho de, bueno, de cuáles son las investigaciones que se deben de realizar. Una de ellas, que es la etapa de investigación inicial, el cual su concepto se denomina como la investigación preliminar a la fase del proceso penal, que se inicia cuando alguno de los órganos encargados de llevar a cabo la investigación, policía o ministerio público, toma conocimiento de un hecho con apariencia delictiva. Y esta fase concluye con el pronunciamiento del Ministerio Público, a través del cual precisa si se han reunido o no los requisitos necesarios para iniciar una investigación formal contra uno o más imputados por uno o más delitos determinados. Recordemos que desaparece esta figura de la integración de la averiguación previa y ahora lo que se integran es una carpeta de investigación en los casos cuando hay denuncias o cuando hay querellas. Recordemos que no es lo mismo. O simplemente, ¿por qué? Porque alguien se percató de que hay un delito y que se persigue de oficio. Entonces, en esos casos, pues no se va a requerir precisamente de esta formalidad de la denuncia o de la misma querella para que se pueda investigar. Durante la investigación preliminar, el Ministerio Público no puede ordenar que se realicen diligencias que afecten derechos o garantías aseguradas por la Constitución, tratados internacionales reconocidos y o las leyes nacionales, por requerir en tales casos la autorización previa y expresa del órgano jurisdiccional respectivo. Recordemos que anteriormente, pues el Ministerio Público estaba dotado de fe pública, en el cual salía ahora sí que del mismo Ministerio Público, de las oficinas, se trasladaba muchas veces al lugar de los hechos o de hallazgo y precisamente pues llevaba a cabo lo que es una inspección ocular. Ahora ya no cuentan con esta fe pública los ministerios públicos y todo ello lo realizan precisamente los policías en coadyuvancia con el Ministerio Público. Entonces vamos a ver que estas diligencias, a fin de tener clara su improcedencia en la presente etapa, sin detenernos demasiado en cada una, pues ello es materia de estudio de la investigación preliminar o formalizada. Tenemos como primer inciso, las intervenciones o exámenes corporales pues atentan contra la dignidad humana, integridad física y psíquica de las personas y la libertad personal. El 2, la entrada y registro en lugares o domicilios determinados, pues atenta contra la intimidad e inviolabilidad del hogar. Tercero, la interceptación de comunicaciones telefónicas, pues afecta a la intimidad de las personas. Cuarto, la incautación de objetos y documentos, pues atenta contra el derecho de propiedad. En caso de que alguna de estas diligencias se lleve a cabo en la investigación preliminar, podrá solicitarse la declaración de nulidad de la diligencia. Por lo tanto, debemos de estar atentos a que se lleve el procedimiento preliminar de manera correcta. Es decir, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a llevar de la mano en los tipos de investigación que están permitidos dentro del nuevo sistema de justicia penal. Lo que son las investigaciones judicializadas,
perdón, y las no judicializadas, pero siempre dentro del marco legal, sin violentar absolutamente nada. Si se requiere alguno de estos puntos, pues se tendrá que primero solicitar el permiso respectivo al juez para poderlo llevar a cabo y no se tome precisamente como una violación a los derechos fundamentales ni a los derechos humanos de las personas. ¿Cómo va a llevar a cabo estas policías su trabajo, más que nada la de investigación? Cuando empiezan a tratar de recabar esos datos para saber si sí se va a continuar o no con alguna investigación, pues puede ser por medio de las entrevistas, las cuales las preguntas deben de ser claras, deben de ser directas, deben de ser objetivas. Y precisamente este código nos marca cómo se deben de llevar y qué requisitos debe de contener cada una de las actuaciones de investigación que lleven a cabo las policías. Esto es muy importante que nosotros también lo conozcamos como abogados, puesto que precisamente si nosotros intervenimos desde la detención de la persona y algo está mal, podemos intervenir desde la etapa del Ministerio Público sin necesidad de esperarnos a llegar a la etapa del juez de control. Entonces, sí es muy importante que conozcamos lo que es el informe homologado, por ejemplo, todos los datos que llevan, cuántas páginas son las que tienen que realizar los policías, cómo realizaron el registro ante el Ministerio Público, cuál es el protocolo de actuación del primer respondiente, porque todo va a formar parte precisamente de la carpeta de investigación. Pero si no lo conocemos, aunque lo leamos, pues no vamos a saber de qué se trata. Entonces, en este sentido, sí los invito a leer, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si pueden conseguir uno que sea comentado, estaría fabuloso, porque esto nos lleva de la mano precisamente con cada uno de los artículos constitucionales a los cuales se va refiriendo y se marcan precisamente todos estos principios con las cuales se deben de llevar a cabo y se deben de conducir las mismas autoridades. Otro de los temas que tenemos son las salidas alternativas al juicio, como son los criterios de oportunidad, la suspensión condicional del proceso, la conciliación y el procedimiento abreviado. Voy a ir un poquito en desorden, ya que la conciliación siempre ha existido. Sí, en este sentido, desde la etapa del Ministerio Público, siempre se ha invitado a las partes a llegar a alguna conciliación. Si se acepta, pues se lleva a cabo ahí mismo el acta en el Ministerio Público y se sobresee el asunto. Si no se llega, pues bueno, se continúa con todo el procedimiento. Entonces, digamos que no es una figura nueva esta etapa de la conciliación, pero sí se le está dando ahorita mayor énfasis para poder hacer uso de ellos. Recordemos que podemos conciliar en cualquier etapa, siempre y cuando no tengamos una sentencia previa. Los criterios de oportunidad reglada, que precisamente estos nos va a marcar todos los requisitos que deben de haber, y uno de ellos para toda salida alternativa a este juicio, pues es que el delito no sea grave, no se haya llevado con violencia y que esté de acuerdo, evidentemente, la víctima o el ofendido. Recordemos que son diferentes términos también. Una cosa es ser víctima y otra cosa es ser ofendido nada más. Dentro de la suspensión condicional del proceso, esta se puede dar por varias circunstancias. Por falta de pruebas y se sobresee el asunto, o porque simplemente ya no hay los elementos necesarios
para continuar con todo el procedimiento. Recordemos que dentro del juez, estando dentro con el juez de control, pues llevamos lo que es la audiencia inicial o etapa inicial y posteriormente la intermedia, donde se hace ya la vinculación a proceso, pero para ello evidentemente necesitamos el Ministerio Público las pruebas necesarias para poder continuar con ello. Y lo que es el procedimiento abreviado, pues este se refiere a que la persona o el inculpado se declare culpable de los hechos que se le estén imputando. De esta manera, pues ya no se pasa a lo que son la etapa de juicio oral, se obtiene una sentencia más rápido, obviamente condenatoria. Sí, pero repito, la víctima o el ofendido debe de estar de acuerdo también en de que se vaya sobre este procedimiento abreviado, porque muchas veces se puede realizar únicamente, digamos, por maña para poder obtener una menor sentencia a comparación de que si se llevara un juicio completo, se presentaran todas las pruebas, se expusieran ante los jueces de la audiencia de juicio oral. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trate de utilizarlo como una salida entre comillas más fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces si no analizamos bien el delito, pueda que tengamos alguna excusa absolutoria. Y si nosotros como abogados no lo sabemos analizar, ya estamos condenando tal vez a una persona inocente que actuó bajo legítima defensa, ya lo condenamos, ya no dimos esa oportunidad, ya no hicimos ese trabajo de defensa y demostrar que pese a las pruebas que hay hubo una justificación para que no sea condenada nuestro cliente y mucho menos no se le aplique ningún tipo de sanción. Bueno, en este esquema retomamos un poquito precisamente de lo que deben de hacer los policías y vemos que dice que analizada la función policial tenemos 3 escenarios. Una en la dependencia policial, en la escena del delito y fuera de la escena del delito. Recordemos que una cosa va a ser el lugar de los hechos y otra cosa el lugar de hallazgo. Entonces, ¿qué deben de hacer ellos? Saber resguardar precisamente y preservar ese lugar, saber inclusive hacer lo que es una recolección de indicios, saber hacer un embalaje, saber hacer una cadena de custodia. Entonces, sí es mucho trabajo ahorita y mucha capacitación que se requiere por parte de los policías. Y bueno, ¿qué tienen que hacer para mejorar estos procedimientos policiales? Pues uno es la capacitación por expertos en el nuevo sistema penal. 2, realizar las investigaciones con conocimiento de un hecho delictuoso. 3, analizar las deficiencias en las diligencias policiales. Y 4, analizar la validación del informe policial, que pudiera haber errores en las actas, que esto pudiera, como les comentaba, pues generar que la persona quedara fuera de todo proceso penal precisamente por algún error que hubiera en el informe, aunque sí todo indique que sea culpable de los hechos. Y pues definitivamente mejorar lo que son las deficiencias en los procedimientos policiales. Para ello se necesita que haya un cambio de mentalidad, aplicar nuevas estrategias de mejor intervención policial y disminuir la sensación de impunidad en las víctimas y en sus familiares. Obviamente todavía falta mucho trabajo en este sentido, no hay confianza en las autoridades. Repito, recordemos que también reciben órdenes y muchas veces es el no intervenir en ciertas circunstancias.
Entonces, para poder emitir al sentido una opinión, siempre es necesario, pues, conocer ambas partes, porque si no, entonces sí vamos a tener un problema de que van a haber más policías dentro de los centros penitenciarios que de delincuentes. Esta es nuestra zona de dudas y preguntas, chicos. Lamentablemente, pues, ningún estudiante entró en tiempo real. Va a estar disponible la grabación en la plataforma. Si tienen dudas de los temas, dudas sobre algún procedimiento, sobre los productos que van a realizar o que les falta realizar en esta materia, pues con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y les agradezco mucho el tiempo que se tomen por ver la clase en su grabación. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta pronto.